Muchas gracias por el servicio. Vamos a empezar en un momento con el curso del seminario, la penúltima lección. Quisiera pedir a mi hermano Marcos Cardosa, por favor, que nos dirija con palabras de oración para empezar la clase de esta noche. Adelante, hermano Marcos. Claro que sí, pastor, con gusto. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por un día más que nos permite reunirnos con una sola intención, Señor, aprender de ti, conocer de ti, Señor, reconociendo, Padre, que no somos nada delante tuyo, reconociendo, Señor, que no somos dignos ni siquiera estar delante de tu presencia, pero hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Rogamos, Padre, que así como dice tu palabra, que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida, y tú la darás sin ningún reproche. Ahora venimos, Señor, con humildad a pedirte, Señor, sabiduría, para que nos permita, Señor, reconocer y entender y poder no solamente aprender, Señor, sino también poner en práctica todo lo que aprendemos en cada una de las clases. Señor, gracias por este privilegio que podemos tener de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tú bendigas al pastor Alonso, a cada uno de los hermanos y pastores que se encuentran en esta misma clase, y que tu presencia, Señor, se haga sentir en el hogar de ellos, en cualquier necesidad, en cualquier momento de dificultad o de enfermedad que estén pasando, Dios. Que recordemos que tú eres nuestro proveedor y nuestro único Dios, que no hay nadie como tú, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a la clase de esta noche. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Bien, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí. Bien, entonces estamos en la clase número 7. Esta es la penúltima clase, va a ser una clase corta. Y la última clase vamos a dedicarla a absolver algunas preguntas y también un pedido quedó pendiente de hacer una metacognición acerca de cómo uno prepara un estudio, como el que hemos hecho en esta oportunidad. Primero quisiera hacer algún anuncio que me parece importante. Tanto en la plataforma, los que tienen acceso a la plataforma, he colocado en la plataforma el capítulo número 9 de este libro de RAM, que está en idioma inglés, que se llama Protestant Biblical Interpretation. Y el capítulo 9 está dedicado a los principios generales, a la definición de lo que es tipología. Y bueno, Bertrand Ramm es uno de los reformados clásicos en el mundo de la teología bíblica, de manera que este libro todavía no está en español hasta donde conozco. Entonces todo el capítulo 9 está traducido, incluso con los pies de página que estaban en alemán, todo está traducido al español, de manera que ustedes pueden utilizarlo para su material personal. Pongo una nota ahí diciendo que no hay que compartir este material en el internet, en las redes, porque este libro todavía tiene un copyright vigente, así es que no queremos ser encontrados en falta en eso, pero pueden usar el material para estudio personal. En ese sentido no creo que haya prohibición alguna. Entonces, todos aquellos que están dispuestos a celebrar ese pacto, pueden usar el material. Los que piensan que van a tener la tentación de borrarlo por todo el internet, mejor no, mejor no lo usen. No quisiera herir sus conciencias, ¿no? Bien, entonces, varias cosas que hemos venido diciendo en el curso están en ese capítulo del libro, de manera que ustedes van a tener un buen material a la mano. Y también quiero decirles que he revisado el material que me envió amablemente el hermano John de Danny Ans. Es un buen material, es uno de los pocos materiales que hay en español. Y siempre animaría, él también cosecha bastante de Patrick Fairbairn y de otros que yo he estado también estudiando, incluso de Terry. Entonces,
Siempre les recomiendo que junto a un material en castellano, los que tienen la oportunidad de la ventana abierta al mundo, pueden agenciarse de los clásicos reformados que están todavía en idioma inglés. Cada vez que voy enseñando un curso, voy traduciendo algo para compartir con mis colegas, pastores y estudiantes, de tal modo que vayan teniendo material disponible a la mano. Muy bien, entonces con ese anuncio y recomendación, vamos a empezar la clase. El documento lo he subido a la plataforma y también al grupo de WhatsApp que tenemos juntos, también lo subí ahí esta tarde. Algunos ya me respondieron que sí lo habían recibido. Entonces ahí está ese material. Bien, vamos a iniciar en esta noche con 2 lecturas bíblicas cortas. Vamos a leer el Salmo 95, este es el Salmo 95, los versículos 6 al 11, y Hebreos capítulo 4 en el Nuevo Testamento, versículos 1 al 11. Entonces voy a leer el Salmo 95, 6 al 11. Esto es de la traducción Biblia de las Américas. Dice: venid, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación, y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón, y no conocen mis caminos. Por tanto juré en mi ira: ciertamente no entrarán en mi reposo. Hasta ahí el Salmo 95, 6 al 11. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Y dice el pasaje de Hebreos así: por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas las obras, o de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Muy bien. Entonces, vamos a tratar el tema tipológico, la relación de Canaán con el estado del reposo final. O podríamos decir, de cierta manera, la relación del reposo prometido en Canaán con el estado del reposo final. Pero así no ha puesto Patrick Fairbairn como título original. Tal como ven ustedes ahí, ese título es como él ha escrito un breve artículo
bueno, una breve sección en su libro muy grande que se llama Typology of Scripture. Entonces voy a exponer el punto de vista de Patrick Fairbairn, uno de los expertos anglosajones en tipología de la Biblia. Entonces, en este pasaje, el autor de Hebreos toma como tipológico el reposo prometido a la generación del desierto para poseer Canaán. Entonces, ese reposo que se les promete a ellos al entrar a Canaán como tierra prometida y tierra de reposo del Antiguo Testamento, ese pasaje es un tipo de otro, ese reposo es un tipo de otro reposo que se cumpliría a más plenitud en el futuro. Entonces, cuando llegamos a este pasaje, el intérprete bíblico se tiene que preguntar cómo debe interpretarse esta tipología. Y hay varios esfuerzos de hacer esta interpretación. Lo pueden encontrar en diferentes textos ustedes cuando estudien más a fondo la tipología. Pero Patrick Fairbairn ofrece una interpretación que vale la pena conocerla porque no es conocida en el mundo hispánico. Entonces, esa es la forma como él desarrolla. Él desarrolla interpretación tipológica en 6 puntos muy sencillos y breves. Primero, les quiero notar que los puntos que van a ver aquí conmigo uno por uno no están así en el artículo original. Él escribe una masa de interpretación, pero conforme uno va estudiando a fondo esta sección del libro, uno podría, sin violar la intención del autor, apropiadamente dividirlo en estas 6 secciones que voy a pasar a comentar con ustedes. Entonces, en cuanto a contexto bíblico, él menciona lo siguiente. Dice que esta parte de la epístola escrita por un autor que no se sabe quién fue, el autor de Hebreos, está introducida por una exhortación dada en el capítulo 3. O sea, el contexto bíblico inmediato anterior es el capítulo 3, de este capítulo 4 de Hebreos. Y en el capítulo 3, el autor diserta sobre la constancia de la fe y al mismo tiempo sobre la diligencia en el uso de los medios apropiados para lograrla, para lograr esa constancia de la fe, esa perseverancia de la fe. Y la exhortación se confirma aún más mediante el ejemplo que el autor de Hebreos 4 utiliza, haciendo una referencia a las palabras empleadas con el mismo propósito exhortativo del autor del Salmo 95. Y entonces, en el otro contexto mucho más grande es el Salmo 95, entonces. O sea, el contexto inmediato anterior es Hebreos 3 y el contexto bíblico general global es el Salmo 95. Y obviamente el autor de Hebreos señala un contexto mucho más canónico hacia atrás, va hasta Números y Génesis, que lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces, estamos en contexto bíblico y en el Salmo 95, el autor del Salmo 95 llama a los, digamos, miembros del pueblo de Dios de esa época a tener cuidado de no caer en la apostasía y no incurrir en la condenación de la generación anterior que ya había muerto en el desierto. Entonces, murieron porque provocaron a Dios, ¿cómo? Al negarse a seguir adelante hacia la tierra prometida, poniendo su fe en la guía de Dios, en la palabra, en la promesa que Dios mismo les había hecho, que Él los había entrado a la tierra de Canaán. Esto es interesante, que Dios tomó muy en serio el hecho de que su promesa haya sido descuidada, descartada y negada y no creída fielmente por la generación del desierto. En consecuencia, Dios juró en su ira que ellos no entrarían a su reposo. Entonces, esta palabra reposo
referida en el texto de Hebreos al reposo de Dios, contenida en la expresión del Salmo en el contexto de un juicio divino, la recoge el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 1, y la une con un discurso de la relación que tienen los creyentes con Dios y con Cristo bajo el Evangelio. Y los compara con la relación que tenían los creyentes con Dios bajo la ley o bajo el Antiguo Testamento. Y esta relación es entre los hijos como pueblo de Dios y su actitud frente a la promesa o palabra ofrecida por Dios. Entonces, el autor de Hebreos conecta este tema del reposo, que Dios en su ira jura que no entrará a este pueblo rebelde, lo conecta con el reposo de tiempos de la creación. Y esto nos lleva a Génesis 2:2, donde dice, y voy a leer el texto de Génesis 2:2, y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces uno se tiene que preguntar cómo hace el autor de Hebreos estas conexiones y cómo les da coherencia tipológica. Cuando ustedes lean el trabajo que he puesto ahí de Bernard Ramm, se van a dar cuenta que algunos exégetas liberales no creen que la tipología es una manera apropiada de hacer exégesis o interpretación bíblica, ¿no? Pero lo es. Aquí vemos un ejemplo más del autor de Hebreos. Entonces, ¿cómo expone este tema nuestro profesor Patrick Fairbairn? Él lo expone de la siguiente manera. Él dice que el autor de Hebreos enfatiza fuertemente el reposo de Dios. Y lo único expresamente caracterizado como reposo de Dios en la historia, en las diferentes épocas de la revelación o de la historia de la redención. Entonces, el único reposo expresamente caracterizado es este reposo que Dios tomó al terminar la obra de la creación y este reposo que les prometió a su pueblo al entrar a la tierra de Canaán. Entonces el apóstol lo señala como algo digno de mención, este reposo, que si bien las obras de las cuales se dice que Dios descansó se terminaron con la creación del mundo, la promesa de la tierra de Canaán debería, de alguna manera, miles de años después, haber sido asociada con dicho reposo. Es decir, el pueblo de Dios tenía que haber entendido que había una conexión típica y escatológica entre el reposo de Dios de las obras de la creación y el reposo que les prometía en la tierra de Canaán. Sin embargo, el autor no identifica simplemente los dos reposos. Es decir, tanto el autor de Hebreos como el salmista hablan de la exclusión de Canaán, o sea, excluirlos del reposo de Canaán al antiguo Israel, como la exclusión del interés en el reposo de Dios. Ambos, tanto el salmista como el autor de Hebreos, conciben la posibilidad de que había de tenerse una herencia en Canaán y sin embargo no tener la participación en el reposo de Dios. En otras palabras, que sería posible que el pueblo entre a Canaán como tierra prometida, donde la día de reposo, y sin embargo no participen en el reposo de Dios. Entonces, eso nos lleva a pensar en que hay algunos puntos principales que hay que ver en Hebreos. En Hebreos especialmente versículo 1 y versículo 10. Por este motivo, entonces, el salmista
había exhortado a sus contemporáneos cuando estaban ya en Canaán. Noten que si el salmo es davídico, ya estaba en Canaán hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, les estaba exhortando a tener cuidado para que no fuera que al proseguir provocando a Dios, además perdieran su interés en el reposo de Dios. Pareciera que los del pueblo de Dios habían entendido solamente la parte material del reposo. Para ellos, entrar en el reposo de Dios habría sido un entrar físico en la tierra de Canaán. Pero el salmista y el autor de Hebreos nos dan a entender que el reposo va mucho más allá de su connotación material de poner sus pies en tierra cananita y cultivar y criar ganado y desarrollar economía y todo esto. Entonces, es claro que la implicación del autor del Salmo 95 y de Hebreos 4 están diciendo que el reposo que Dios les prometió en Canaán tenía un significado mucho más allá del aspecto material, económico, social y cultural, que tenía connotaciones espirituales. Bien, voy a rogar a quien tiene un niñito o niñita que está haciendo bastante bulla, que pueda apagar su micrófono, por favor, a fin de que no tengamos interrupciones. Bien, muchas gracias. Entonces, digamos que ahora de nuevo el escritor de Hebreos, haciendo eco del salmista, aferrándoles a las palabras del salmista, tomando las palabras del salmista, repite la misma advertencia y exhorta a los cristianos, al pueblo de Dios actual en el tiempo del escritor de Hebreos. Y lo exhorta a que presten atención bien cercana a fin de que se adhieran firmemente a su fe y que la mantengan con perseverancia y con obediencia al Evangelio de Cristo, de manera que aseguren su entrada en el reposo de Dios que les espera. Y además, el reposo que le esperaba al pueblo de Dios del Antiguo Testamento también. Y que ese reposo tendría que haber sido entendido y vivido como el resultado bendito de la consumación de una vida de relación con Dios en fe y obediencia. Y esa relación con Dios de fe y obediencia es la que los israelitas no le pusieron debida atención. Ese es el argumento que está esbozando el autor de Hebreos, por implicación. Entonces, digamos que estos son los puntos principales de la línea de pensamiento que se sigue en esta parte de la epístola de Hebreos. Digamos que considerada en sí mismo y sin tener en cuenta las cuestiones que se pueden debatir y los puntos de vista conflictivos que se han planteado con demasiada frecuencia, el punto es que este reposo prometido en Canaán no era solamente un reposo material, no solamente tenía que ver con descansar del viaje por el desierto y desarrollar su economía y su familia y etcétera, y nada más. Este reposo tenía mayor implicación, tenía una implicación espiritual de vivir una vida en la presencia de Dios en fe y obediencia. ¿Y cuál es la conexión entre el Salmo 95:11 y Hebreos 4:1 al 10? Podemos decir que cuando uno lee en medio de paso tanto el Salmo 95 como el capítulo 2:2 de Génesis y este capítulo 4, versículo 1 y 10 de Hebreos, uno no lo percibe de buenas a primeras, pero si uno lo lee una otra vez, uno se da cuenta que aquí se presenta de una manera clara y ordenada esta tipología. Podemos ver que hay una marcada peculiaridad en la representación dada por primera vez por el salmista y que aparentemente en silencio el escritor de Hebreos también la adopta.
Y la idea que él propone es lo siguiente, que el lenguaje del Salmo, al nombrar o al hablar del reposo en cuestión, el mismo autor del Salmo difiere notablemente del pasaje original que se relaciona con dicho reposo, aunque el autor de la epístola no hace ningún comentario sobre esa diversidad, lo da por sentado. ¿Qué queremos decir con esto? Leamos el pasaje de Números 14, 21 al 23, donde sucedió este tema de la prohibición de la entrada de estos malcriados judíos, digamos, que muy bien nos representan a nosotros. ¿Qué es lo que Dios les dijo? En el capítulo 14 de Números, versículo 21 al 23, leemos lo siguiente. Dice, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. A ese pasaje se refiere el salmista. Y noten ustedes que el salmista no lo cita completamente, puesto que para ellos era un pasaje muy conocido. Y cuando uno avanza un poquito más a versículo 30 de Números, la declaración se repite nuevamente y casi con las mismas palabras. Entonces, sin duda, estos fueron los dichos a los que se refiere el salmista cuando habla que Dios, revocando, por así decirlo, su juramento, jurando con respecto a la generación que lo había provocado, que no poseerían lo que antes él había jurado a sus padres. Pero ¿por qué señalar este nuevo juramento o aseveración? ¿Se habría apartado tan notablemente del lenguaje de Moisés? ¿Por qué en lugar de decir no verán o no entrarán en la tierra que juré dar a sus padres, habría presentado a Dios como jurando no entrarán en mi reposo? Noten que el juicio original de Dios en Números 14 no dice no entrarán en mi reposo. Dice no entrarán en la tierra que yo juré a sus padres. Que el salmista interpreta como entrada en el reposo de Dios. Obviamente el salmista está inspirado. El autor de Hebreos también está inspirado. Entonces ellos usan los pasajes de la Biblia y le dan la interpretación que Dios quiere que le den. Nosotros no tenemos manera de hacer eso, ¿verdad? Ellos sí, porque estaban siendo órganos de inspiración y como digamos, los exégetas liberales no creen en la inspiración, ellos dicen, miren, esto es un desastre, estas yuxtaposiciones no tienen sentido, por lo tanto la tipología es algo que debe descartarse, resulta en contradicción, etcétera, y no se debe practicar. Pero nosotros vemos la legitimidad del uso tipológico de la escritura en estos casos. Entonces, debe haber habido alguna razón para hacer esto. Y de hecho, no se necesita una gran búsqueda para descubrir cuál fue esa razón. El salmista está dando la palabra antigua en su esencia. Está interpretando la intención de Dios, pero con una diferencia. Una diferencia que podría servir para transmitir una idea del significado espiritual que involucraba el reposo en la tierra prometida. Y dejar que los seres humanos de su propia generación vean a los carnales y a los impíos entre ellos, que estaban sustancialmente en pie de igualdad con los que perecieron en el desierto. De hecho, entonces podríamos decir que vivían en la tierra prometida con sus padres. David les estaba hablando a ellos. Ya estaban ahí, ya estaban habitando, ya habían desarrollado economía y todo.
Pero, ¿qué significaba eso? ¿Significaba acaso que la promesa nunca se hizo simplemente para asegurar la posesión material de la tierra y la conquista, como si solo en eso pudieran ellos encontrar el bien que les satisfaga y que sea adecuado a la promesa? Esto nos da obviamente a entender que el reposo, según el salmista, el autor inspirado por Dios, solo podía haberse realizado en el sentido que Dios quería, según su intención, y en lo necesario para el bien de su pueblo, si es que su pueblo hubiese mantenido la tierra como la tierra de Dios, como la tierra donde Dios les gobernaba, donde Dios les hablaba, como la tierra donde ellos tenían comunión con Dios y como la tierra donde ellos ejercerían una fe férrea en Dios. Entonces, el reposo prometido en Canaán traía consigo una participación en el reposo de Dios. Sin embargo, si ese hubiera sido el caso, claramente debía deducirse que aquellos que habían entrado en la tierra, pero que no habían claramente entrado en el reposo de Dios en el sentido espiritual superior, la promesa seguía siendo esencialmente incumplida en su plenitud. Solo estaban formalmente en posesión de la tierra como herencia de hijos, pero en realidad no experimentaron nada ni sabían nada de la bendición de ser hijos introducidos por Dios en esa tierra de la promesa. Y por lo tanto estaban en peligro de ser expulsados como cualquier forastero. Y como en efecto lo fueron más adelante. Entonces el autor de Hebreos ve en ese patrón tipológico una gran lección para el pueblo de Dios hoy. Y él quiere hacer una distinción entre estar formalmente en el pueblo de Dios y ser espiritualmente por fe pueblo de Dios. De modo que a ellos también, a los de la generación de David, le llegaron las palabras que permitieron que Dios haga distinción entre quienes están gozando su reposo con todo su contenido espiritual y aquellos que solamente formalmente están con sus pies y su vida y su economía en la tierra de Canaán. No entrarán en mi reposo, dice, no, conmigo siguen siendo extranjeros. Y cualquier reposo que puedan disfrutar de manera formal o nominal, no es aquel reposo con el que yo me comprometí compartir con mi pueblo elegido. Ese es el reclamo de Dios. Y David quiere que su pueblo entienda bien esa distinción. Porque obviamente el nominalismo y el formalismo no es un tema que solamente estaba en la mente y en la práctica diaria y teológica del pueblo de Israel. Es un peligro latente en la vida de la iglesia hoy también. Entonces, eso nos conlleva a tratar el reposo en su relación con el pueblo de Dios. Y esta es la forma como argumenta Patrick Fairbairn acerca de esta relación del reposo con el pueblo de Dios. Él se hace la pregunta, ¿qué se entiende exactamente por este reposo de Dios en relación con el pueblo de Dios? Y esa es la forma como él responde a esta pregunta. Él dice que lo que podemos ver en este parangón tipológico es que se le ha presentado al pueblo bajo todas las dispensaciones que este reposo de Dios es el único gran bien al que están invitados a hacer suyo por fe. Pero que aquellos que en tiempos antiguos provocaron a Dios con su incredulidad y su extravío, fueron privados de heredar este reposo de Dios
con significado espiritual. Entonces, el autor de Hebreos entra en la escena ahí para decir que similarmente los que profesan ser cristianos, pero no lo son de verdad, están en peligro por razones similares de perder su entrada en el reposo de Dios. Entonces, sigue siendo motivo de pregunta, ¿cuál es ese reposo? ¿O cómo en realidad se puede entrar en ese reposo? Entonces, es claro, es evidente que no se trata simplemente de identificarlo con el cielo, ya que de otro modo no podría haber estado tan conectado como lo hizo el salmista con una realización adecuada de la herencia de Canaán como tierra de reposo, o como al menos un disfrute parcial de la bendición espiritual de Dios, de su reposo. Ni tampoco puede estar tan absolutamente vinculado a un lugar, a una región, a un país, a una época, porque como dice Hebreos, los que hemos creído, se incluye él ahí, y habla del conjunto de creyentes a quienes se dirigía. Los que hemos creído, estamos en ese reposo o entramos en el reposo. Es decir, a este reposo se entra en virtud de la fe y siempre y cuando se tenga esa fe. Eso es lo que el autor de Hebreos quiere transmitir a la comunidad cristiana de aquel entonces y a través de ella también a nosotros. Ahora, como prueba de esto, el escritor de Hebreos lleva a sus lectores en un gran tour de regreso desde el tiempo en que les escribió hacia la creación del mundo, para mostrarles cómo, por la santificación y bendición del séptimo día, desde el principio de la historia humana, el llamamiento que Dios hizo al hombre y el señalamiento de su destino era de participar en el reposo de Dios. Si los cristianos de hoy tuviéramos ese entendimiento, tendríamos otra noción, otra devoción y otra actitud de celebrar el día del Señor como día de santo reposo. Podemos decir además que este destino y el propósito de Dios en relación con este destino de entrar en su reposo fueron interrumpidos por la caída. Por eso está puesto Génesis 3, para mostrar ese contraste. Por el momento, fueron frustrados los propósitos de Dios. Y entonces, el ser humano quedó incapacitado para entrar en ese reposo, idealmente como Dios lo había querido en ese pasaje de Génesis 2:2. Pero el propósito de Dios no podía frustrarse. Entonces el llamado de Dios aquí necesariamente funcionó para el pueblo de Dios sin involucrar el arrepentimiento. Muchos de los judíos que llegaron a la tierra prometida en realidad no practicaron la fe. Y cuando ustedes leen el libro de los Reyes y las Crónicas, les queda muy claro que un grande grupo de israelitas en realidad se dedicaron a la idolatría y algunos de los reyes, especialmente en el norte, reemplazaron a Jehová Dios por ídolos sin ningún tapujo, sin ningún sentido de temor. Solamente leyendo el libro de los Reyes uno se queda completamente absorto de ver cómo este pueblo que conoció una historia tan rica de presencia divina, milagrosa en sus vidas, se rebeló completamente, se paganizó. Entonces, podemos decir que
Luego entra la economía de la gracia para que pudiera cumplirse de manera consistente ese reposo y sea compatible con los atributos de Dios, del carácter de Dios, santo de Dios. Por lo tanto, perpetuamente, a medida que avanza el plan de salvación de Dios, tiene que sonar en esencia en los oídos de los seres humanos, de los hombres, el llamado de Dios a participar en las obras de Dios y en el reposo de Dios. Hebreos 4, animando y exhortando a los creyentes a entrar en el reposo de Dios, es un llamado a que el creyente absorba el espíritu material de reposar y al mismo tiempo absorbe el espíritu espiritual de participar en el reposo de Dios. A veces en los pasajes que hemos considerado como Salmo 95, Hebreos 4 y Génesis 2 y Números 14, el llamado tiene una forma más explícita en esta dirección para mantener ante nosotros el pensamiento de cómo el propósito de Dios en la redención se une o se fusiona con su propósito original en la creación y cómo el resultado final de la redención junta el reposo que Dios nos da ya, ahora, pero también la realización del cumplimiento final del otro reposo que aún nos espera, lo cual implica estar en la presencia de Dios para siempre. ¿Cuál es la relación de lo típico con la redención en el caso del planteamiento de Hebreos 4? Bueno, se nos dice que la redención en todas sus etapas, como ustedes saben que la revelación de la redención es progresiva, incluso en los movimientos preliminares y típicos que se relacionan con la tierra de Canaán y aún más en los movimientos ya más maduros que pertenecen a la obra de Cristo, siempre apunta a la restauración de la humanidad, al correcto conocimiento y al correcto uso de las obras de Dios y a la bendita participación en el reposo de Dios. Este reposo final, escatológico, ya estamos ahí, pero todavía no en su plenitud, como dice Hebreos. Ya estamos o hemos entrado en ese reposo, pero aún lo aguardamos. Entonces, este objetivo del reposo consumado puede alcanzarse hoy solamente en parte, pero será perfectamente alcanzado en el futuro, cuando la obra de Dios en ese aspecto superior sea finalizada mediante la consumación de cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces, este reposo de Dios será administrado a todos los redimidos y todos entrarán en plenitud y de manera final, como dicen los evangelios, entra en el gozo de tu Señor. Pero para aquellos que vivieron en los tiempos que precedieron al evangelio, para los del Antiguo Testamento, y que tuvieron visión espiritual para discernir lo que significaba este reposo, digamos el reposo externo en Canaán, ellos deberían haber considerado como la bendición final que debían esperar el estar en la tierra de Canaán simplemente como una señal, así debían haberlo considerado, como una señal, y como las arras de una comunión con Dios, en un reposo que estaría en completa conformidad con la naturaleza majestuosa, gloriosa, perfecta y santa de Dios. Si de ellos se demanda que deberían haber tenido ese entendimiento, cuánto más de nosotros que tenemos la final revelación de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto,
es conveniente que cada creyente tomemos en serio esta advertencia que nos hace el escritor de Hebreos, tomando los tipos del Antiguo Testamento y aplicándolos a las cosas actuales y escatológicas respecto del reposo en el sentido de comunión plena, eterna y gloriosa con Dios. Bueno, eso quería compartirles esta noche como una manera de una reflexión tipológica centrada en estos dos versículos del libro de Hebreos, versículo 1 y versículo 10 del capítulo 4. Muy bien, entonces el escritor de Hebreos nos da un buen esquema de los principios general que dijimos la vez pasada y al respecto de lo cual hubo una pregunta de un hermano, si no me equivoco, de Bolivia, porque decía que a veces se quiere encontrar tipología en pasajes dudosos que hablan de tipología. Y él mencionó incluso, no sé si estará presente ahora con nosotros, que algunos encuentran tipología entre Ruth y Cristo, y etcétera, ¿no? Y eso me llevó a estudiar un poco más la literatura sobre estos temas. Y ciertamente el principio que establecimos aquí es que se puede interpretar un pasaje tipológicamente cuando el texto diga que hay un tipo, como en este caso, o cuando se pueda deducir por buena y necesaria consecuencia y probar con la coherencia bíblica, contextual y canónica, y mostrar que ciertamente hay una relación tipológica. Entonces, en este curso no hemos dado la posición de la escuela extremista, que solamente se debe interpretar tipológicamente un pasaje donde formalmente el texto diga que es tipológico. Entonces yo quisiera que eso lo lleven en claro ustedes después de haber finalizado este corto curso, de que si la Biblia dice que hay un tipo, de hecho la interpretación tiene que ser en tipológica. Pero aunque la Biblia no diga que se trata de una tipología, pero si se puede mostrar las relaciones con claridad con el contexto canónico bíblico de que se trata de un tipo, entonces por buena y necesaria consecuencia se puede usar interpretación tipológica, aunque formalmente no se designe así en el texto bajo examen. Bien, entonces lo que sí les puedo decir es que los eruditos reformados concuerdan que sí hay tipología de Cristo en el libro de Ruth. Pero eso es diferente a decir que hay una tipología entre Ruth y Cristo. Quisiera que se entienda bien esto, que en el libro de Ruth sí hay tipología entre algunos contenidos y hechos del libro de Ruth con Cristo y su iglesia. Por ejemplo, se dice que Booz, por buena y necesaria consecuencia, puede ser un tipo de Cristo. Además, porque él en varios pasajes de Ruth aparece como Goel, ¿verdad? Como el redentor de sangre. Y podemos ver entonces que él podía tipificar a Cristo. Y hay varios esfuerzos que se han hecho. Hay un teólogo muy famoso en los Estados Unidos llamado Bruce Waltke. Es uno de los grandes expertos en lenguas semíticas, que escribió este libro que se llama Theological Wordbook of the Old Testament, y ha sido profesor en el seminario donde yo he estudiado. Entonces, él ha escrito un pequeño artículo muy cortito sobre esa tipología en Ruth, en Ruth y Noemí. A Noemí la tipifica como una iglesia que ejerce la fe y a Booz lo tipifica como un tipo de Cristo. Lo voy a poner también en su WhatsApp y lo voy a poner en la plataforma, ese pequeño artículo, para que ustedes se deleiten leyéndolo y así su imaginación para la interpretación tipológica sea más adiestrada una y otra vez. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Quisiera pausar aquí. Si alguno tiene alguna reflexión o pregunta, ese sería el momento de hacerlo. Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano Marcos. Estaba leyendo el libro Principio y Procedimientos de Interpretación Bíblica. Y ¿De Luis Berkhoff? sí, el que nos ha dejado usted en la lectura. Correcto. Sí, entonces ahí habla de símbolos, habla de tipos,
En verdad nos aclara mucho y es consono con lo que estamos viendo con usted, obviamente. Me llama la atención que en el caso de la clasificación de tipos, él menciona 5 tipos, pero usted mencionó 3. ¿Los otros 2 es porque son inherentes en otros 2 de esos, o esos 3? Claro, mire, yo he mencionado 3, pero en realidad la mayoría de teólogos reformados, aparte de Berkov, mencionan 6. Por ejemplo, el texto que tengo acá, el que he traducido el capítulo, menciona 6. Ustedes lo van a tener ahí a la mano. Entonces, menciona 6: personas, eventos, cosas, acciones, etcétera. Sí, O correcto. sea, sí, así es. Entonces, sí, entre 3 y 6 depende de la escuela que uno adopte, la escuela más minimalista o la más maximalista. Pero lo que dice Berkov y un tipo más que menciona Bernard Ram son correctos, Sí. son demostrables bíblicamente sin ninguna duda. Ok, perfecto. Ahora, ese mismo libro habla acerca de la diferencia también entre símbolos y tipos, y que no tenemos que Cierto. confundir cuando es un símbolo y cuando es un tipo. Ahora que usted está diciendo de que no tenemos que pensar que todo es un tipo de Cristo, me cabe una pregunta. ¿Qué sucede con el caso, por ejemplo, del tabernáculo y cada una de las piezas que conforman el tabernáculo? Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo, y de hecho fue uno de mis ensayos en una de las clases anteriores de seminario siempre, que casualmente cada objeto que estaba puesto en el tabernáculo tenía un propósito. El altar de bronce, sabemos que tenemos que presentarnos como una ofrenda delante de Dios, ¿cómo se llama? La fuente de agua, donde el sacerdote se lavaba, representaba pues que Jesús nos lava a nosotros de nuestros pecados. Luego el candelero, pues que podría representar la luz de Cristo, el oro que pues por ser rey, pero o sea, cada uno de los elementos tenía o representaba algo que representaba a Cristo. ¿Cómo debemos entonces tomar cada elemento del tabernáculo? ¿Como un símbolo o como un tipo de Cristo, en este caso? A ver, aunque hay que diferenciar entre tipos y símbolos, también hay que reconocer que hay una relación entre ellos. No son lo mismo, pero están relacionados. Por ejemplo, el tabernáculo como totalidad, según Hebreos 9 y 10, representa el trono mismo de Dios, ¿verdad? Como totalidad. O sea, hay una tipología como totalidad. Y a la vez, dentro de ciertas tipologías hay símbolos que simbolizan algo, ¿no? La diferencia más clara entre tipo y símbolo se la puede hacer, por ejemplo, el tabernáculo como un tipo del trono de Dios, ¿verdad? Y la nube que seguía a los israelitas en el desierto como un símbolo de la protección de Dios y de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, eso le ayuda a establecer diferencias entre símbolo y tipo. Bien, habiendo dicho eso, hay que ejercer sumo cuidado en no buscar simbolismo o tipología en cada parte o en la minucia, como se llama, de todos los implementos del tabernáculo, ¿verdad? Entonces es muy importante no exagerar. Por eso hay escuelas que, especialmente las escuelas dispensacionalistas, ven símbolos de Cristo y tipos de Cristo en la minucia, y eso tiene riesgos, ¿no? Por ejemplo, digamos, están los bueyes sosteniendo algo ahí, ¿no? Y preguntarse, bueno, ¿y qué simbolizaban los cuernos de los bueyes y las patas de los bueyes, etcétera? O sea, uno tiene que, y claro, la Biblia nos reenfoca con claridad en eso, porque el libro de Hebreos, por ejemplo, cuando usa a los implementos del tabernáculo como tipos o que como símbolos, lo hace con claridad. Y ustedes se dan cuenta que no entra en todos los detalles. Probablemente no entre en todos los detalles porque no quería escribir tan largo como él dice, ¿no? Pero sin embargo,
uno puede ver que él toma totalidades máximas y mínimas, ¿verdad? Por ejemplo, como totalidad máxima, todo el lugar santísimo. El lugar santísimo es para el autor de Hebreos el propio trono de Cristo. A eso apuntaba, a eso señalaba. Muy bien. Pero al mismo tiempo, el escritor de Hebreos toma mucho cuidado en no tomar todas las minucias para hacerlas tipológicas de Cristo, ¿verdad? O sea, un detalle. En el tabernáculo entrando, había un lugar donde este mueble tenía una especie de sombra que se llamaba el caporet, ¿verdad? Viene del verbo kafar, que se ha traducido al griego como propiciatorio, ¿verdad? Y eso tenía un cuerno. El que venía y se cogía ese cuerno estaba a salvo de ser matado, porque ahí hay un simbolismo, por ejemplo. Y a la vez también hay una tipología. Miren cómo hay esa coincidencia. El símbolo era el símbolo del hecho de que apuntaba a que cuando alguien se coge de eso, estaba liberado de ser muerto, ¿verdad? Pero eso tipificaba o señalaba al futuro la propiciación, o sea, eso que es concreto, era de madera y que tenía forma, era un símbolo de salvación, ¿verdad? Pero era un tipo de la propiciación que Cristo ejerció. Salvación, ¿cómo? Mediante propiciación. ¿Quién hizo la propiciación? Cristo. Eso es bien importante. O sea, así es como tenemos que discernir estos aspectos. Ok. Sí, yo creo que este punto es bien importante porque, digo, voy a insistir en esto porque sí, recuerdo que cuando hice este ensayo me enfoqué específicamente en eso, luego lo platiqué con un pastor y casualmente coincidimos en lo mismo. Entonces, por poner un ejemplo, el caso de la mesa de pan de la presencia de Dios, que describe la provisión continua de Dios para su pueblo, que Él es el pan de vida, cómo Él invita a su pueblo a comer a su mesa, cómo Él se sienta a la mesa con los demás. Entonces, fueron cosas que para mí en ese momento sí representaban un tipo de Cristo. Y entonces, claro, cuando comenzamos a ver cada una de las cosas, era como que sí él estaba presente en todo. Entonces, sí es muy importante eso, pues lo que usted está diciendo ahorita, saber diferenciar en realidad entre cada punto, ¿no? Para no cometer un error y no ver en todo a Cristo donde no lo hay en realidad. Claro, exacto. Y claro, el artículo que escribe, bueno, el capítulo de Bernard Ram nos advierte de eso con ejemplos bien interesantes, porque siempre es un riesgo. O sea, a veces uno llega tanto a enamorarse de la tipología que ve a Cristo en partes donde no se podría sanamente deducir de la escritura, ¿no? Entonces esa es la única recomendación que hay que tener. Mientras uno pueda demostrar con consistencia bíblica, canónica, con canónica me refiero a toda la escritura, que hay consistencia en lo que uno está diciendo tipológicamente o simbólicamente, o incluso alegóricamente, si uno puede mostrar eso con coherencia canónica bíblica, no hay ningún problema. Estamos en terreno seguro. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer el exégeta y el intérprete bíblico es lo siguiente. La interpretación que estoy dando a esta tipología o a este símbolo o a esta alegoría es consistente canónicamente con la escritura. Esa es la pregunta grande, canónicamente. Okay. Gracias, Gustavo. Muy bien. Muchas gracias, hermano Marcos. ¿Alguna otra intervención que quisieran hacer? Octavio, ¿quiere decir algo? Aquí
Aquí hay algo en el chat. No. No hay pregunta en el chat. Bien, si no hubiese más preguntas, entonces vamos a quedar aquí por ahora. Voy a suplicarles que lean el material que he subido hoy día a su WhatsApp y a la plataforma. Y si tienen alguna pregunta, la anotan para poder conversar sobre ella en la próxima clase. Y en la próxima clase vamos a absolver algunas preguntas. Primero. Segundo, vamos a revisar el sílabus para ver el asunto de las tareas. Y en tercer lugar, voy a hacer unos minutos de presentación esquemática de cómo es que uno estudia para hacer alguna exposición. Entonces, con esos tres aspectos, vamos a concluir el curso el próximo sábado, el sábado que viene, Dios mediante, 28. Y les agradezco bastante por su paciencia y perseverancia en persistir en un curso que para algunos podría ser un poco agotador. He tratado de ser bien resumido y si encuentro algún otro material de utilidad, voy a comunicarles durante los días que nos quedan todavía. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga y vamos a concluir con una oración. Nuestro hermano John está presente. ¿Puede despedirnos con oración? Buenas noches, pastor. ¿Me oye? Sí, perfectamente, claramente. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido esta noche de reunirnos en tu nombre, bajo la dirección del Espíritu Santo, para seguir conociendo más sobre tu palabra, para alcanzar mejores niveles de interpretación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros ese deseo y lo has nutrido a lo largo de este curso. Que la información que hemos recibido no se quede solo en nuestra mente, sino que también pueda bajar a nuestro corazón y podamos ponerlo por obra en las áreas del ministerio al cual tú nos has llamado. Gracias, Señor, bendice nuestros esfuerzos y permítenos dar buen fruto para la gloria y honra de tu nombre. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y nos estaremos viendo, Dios mediante, este sábado 28 a las 7 p.m. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, Pastor Alonso. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches con todos, hermanos. Buenas Pueden noches. tomar tiempo para Gracias, saludar. pastor. Muchas gracias. gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Pastor Alonso. Pásala bien. Dios le bendiga. Gracias, Pastor Andy. Dios le bendiga. Nos encontramos, Dios mediante, el sábado. Hasta luego. Hasta luego.